Hermanos, que Dios me los bendiga. Amén. Que Dios me los bendiga más. Amén. En esta mañana estaremos leyendo la palabra en Hebreos 12:14. Un versito, Hebreos 12:14. Amén. Gloria a Dios. Gloria a La Dios. palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Danos la sabiduría para entender tu palabra. Danos la fuerza para no ser solo oidores de ella, sino hacedores, Señor. Que podamos vivirla día con día y llevarla a aquellos que no la conocen. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, vamos a continuar con una pequeña reflexión. No les voy a dar el título, porque ya se enterarán, y sigue así. Se cuenta que una mañana, cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la puerta de la empresa un enorme letrero en el que estaba escrito: ayer falleció la persona que impedía tu crecimiento. Estás invitado al velorio en el área de recepción. Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era ese individuo. La agitación en el área de recepción era tan grande que fue necesario llamar a los agentes de seguridad para organizar la fila en el velorio. Conforme los empleados iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba. ¿Quién sería esa persona que estaba impidiendo el progreso de su compañero? ¿Sería el mismo que estaba impidiendo mi crecimiento? Se preguntaba cada uno. Uno a uno, los curiosos empleados se aproximaban al ataúd, miraban al difunto y tragaban en seco. Se quedaban unos instantes en el más absoluto silencio, como si le hubieran tocado lo más hondo del alma. En el fondo del ataúd, cada cual se veía a sí mismo. En el fondo del ataúd solo había un espejo. Falleció quien impedía tu crecimiento. Es el título de la reflexión. Tú eres la única persona que puede hacer un cambio en tu vida. Una vez tomas la decisión y les abres las puertas al Señor, comienza tu crecimiento en Cristo Jesús. Amén. La palabra Efesios 4:22 al 24 registra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Y hermanos, yo no sé si ustedes, ya que todos pasamos por experiencias distintas, de acuerdo a nuestro entendimiento, pero al convertirme, empecé a hacerme muchas preguntas, porque sí había tomado ese paso y sé que creía en el Señor, pero todo lo que eso entregaba no lo sabía. Entonces, muchas preguntas me hacía yo, incluso cuando leía la Biblia, porque en esos momentos lo que estaba leyendo no registraba. Yo no lo podía entender. Era como leerle a papagayo. No lo entendía. Y me hacía muchas preguntas.
Y ahora, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar? ¿Cuál es mi propósito? Y me imagino que muchas personas también se harán esas mismas preguntas. Sí. ¿No? Y esas mismas preguntas continúan, algunas de ellas, no las mismas, pero algunas de ellas todavía me sigo preguntando el día de hoy. Y me imagino que en el futuro tendré nuevas preguntas que hacerme también. Amén. Porque esto es un camino de aprendizaje Sí. y de conocimientos adquiridos. Sí. El día que dejes de crecer, ese día comienzas a morir. Amén. Al principio, una de las cosas que me inquietaba mucho era este rol de la mujer según la sociedad en muchos lugares, ¿no? Sí. Supuestamente ese rol de ser sumisa. Sí. Y digo supuestamente porque nuevamente es algo que aprendí a través de la sociedad. Y en mi mente yo no podía reconciliar eso con lo que la palabra decía. Y yo me decía, pero ¿cómo Dios quiere que yo sea así? Y ahora que estoy en los caminos del Señor, ¿cómo yo voy a hacer eso? Yo, una persona tan independiente, tan control, según yo, ¿verdad?, de mi vida. Amén. ¿Cómo yo voy a hacer eso? ¿Cómo yo le voy a dar el control a otra persona? ¿Cómo yo me voy a hacer, menos de esa otra persona, ¿verdad? Sí. Yo no podía reconciliar nuevamente que eso es lo que Dios quiere para mí. ¿Y sabes qué? Ciertamente, eso no es lo que Dios quiere para la mujer. Amén. Esto es lo que la mente pecaminosa y corrupta nos hace pensar. Yes. Y nos mantiene en una constante separación de Dios y Sí. de su voluntad. Amén. Confundiendo lo que Dios quiere para nosotros. Yes. Mientras estamos en este estado de ofuscamiento, no podemos reconocer o entender la voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque todavía en ese proceso estamos peleando, tenemos un conflicto interno que no nos deja ver la verdad. Porque lo miras todavía con los ojos del hombre y no has entendido la bendita palabra de Dios. Y no lo has entendido porque no has dependido del Espíritu Santo, que es una de las cosas que yo llegué a aprender. Porque como dije, di el primer paso, acepté a Jesucristo como mi Salvador. Pero en esos momentos yo no lo había hecho el Señor de mi vida. Y como yo no lo había hecho el Señor de mi vida, Él todavía no había empezado a trabajar, a obrar ese trabajo duro que había que hacer, ¿no? Amén. Porque yo todavía no le había abierto las puertas de mi corazón. Y si no has dependido del Espíritu Santo para que te revele la verdad y te dé el entendimiento de su perfecta voluntad, jamás lo vas a entender con la naturaleza de hombre. Nuevamente, siendo una mujer independiente, de carácter fuerte, ¿cómo puedo yo ser sumisa a un hombre? Nuevamente con los ojos del hombre, confiando en nuestro propio entendimiento, interpretamos de esa manera el papel de la mujer. La mujer por debajo del hombre, sujeta a él. Muchos lo llevan hasta los extremos, más allá, que la mantengan, como dicen por ahí en inglés, barefoot and pregnant, descalza y encinta, con su mentalidad machista. Pero esto no es lo que Dios quiere para la mujer. Esto es el resultado del pecado y de una mente corrupta y pecaminosa. Dios hizo a la mujer para que fuese la compañía idónea del hombre, para que la respetara, protegiera, amara como a sí mismo. Amén. Para que mantuviera una relación buena y perfecta, porque todo lo que hace Dios es bueno y perfecto. Amén. Amén. Cuando no le han aceptado al Señor como Señor en sus vidas, Aleluya. dándole el control sobre ella, mientras no aceptamos que Él tome el control, estamos navegando bajo nuestro propio entendimiento, que no puede nuevamente comprender
en nuestra naturaleza los designios de Dios. Yes. Por eso es que cuando yo leía esos textos bíblicos, a mí no me cabía. Y estaba peleando. Yo, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo me están diciendo eso? ¿Por qué? Porque lo estaba viendo con los ojos del hombre. Sí. No como Dios lo intended. Sí. Como Él quiere que nosotros lo veamos. Una vez dejamos que el Espíritu Santo nos lleve a la verdad, entendemos, nos abre los ojos y vemos esas mismas palabras cogen otro sentido. Yes, they do. Y entendemos Amén. que no es Dios que quiera a la mujer apisoteada bajo los pies del hombre. Eso no fue lo que Él quería, porque Él no nos diseñó así. No. Él nos diseñó con amor. Le proveyó esa pareja idónea a Adán Sí. para que tuviera compañía. It's equal. Sí. ¿Sí? It's Y era equal. una relación perfecta en unión, al igual como Él la tenía con ellos, Sí. ¿verdad? Yeah. Todo eso se rompió a raíz del pecado. Yes. Se rompió esa conexión. Y todo lo demás, todas estas cosas que pensamos que supuestamente es lo que debe ser la mujer y lo que es el hombre en la sociedad, en el mundo, viene a raíz de eso, del pecado. Esas no son los designios que el Señor tenía para nosotros. ¿Sí? Y hay una diferencia que yo comprendí en esos momentos, porque cuando primero leía eso, sujeta al hombre. ¿Qué? ¿Yo? ¿Cómo va a ser? Pero ¿sabes qué? Ahora yo este día diría, no hay problema, porque con gusto lo voy a hacer. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona se lo va a merecer. Esa persona me está tratando a mí como yo debo ser tratada, como él se trataría a sí mismo. Sí. So, en estos momentos se los daría por amor. Al igual que Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él por amor y gratitud. Amén. Amén. So, cuando la relación se lleva de esa manera, es transformada. Sí. Ya no es quién es cabeza de quién, solo estamos sirviéndonos el uno al otro. Amén. Amén. Ahora, durante ese proceso, cuando tú no le has abierto las puertas al Señor, cuando no lo has hecho, Señor, sobre tu vida, te encuentras en esa inconstancia, en ese un pie aquí, un pie allá. So, no puedes ver las cosas claras. Y la inconstancia impide nuestro camino a la santidad. No puedes servir a dos señores. No puedes ser de fe tibia, al igual que no puedes ser de doble ánimo. No puedes ser de Dios y del mundo a la vez, porque el Hijo de Dios es santo, porque Dios es santo. Todos los que están en una relación de pacto con Él a través del arrepentimiento y de la fe en su Hijo son considerados como santos. Los santos son el pueblo escogido de Dios, Amén. que pertenecen exclusivamente a Él. Aleluya. Ellos están separados de toda contaminación y pecado y partícipes de la santidad de Dios. Ahora, ¿qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Bueno, que me lo preguntan, porque se lo voy a decir. La santidad es una cualidad de lo que es santo, y el santo es aquello que es separado. La santidad es separación, santificación, regeneración, consagración, lo puro, limpio, dedicado y escogido. Qué hermoso que somos el pueblo escogido, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Yes, aleluya. Escogidos para el servicio de Dios. Amén. La santidad es lo que identifica como hijos de Dios y como coherederos
del reino con Cristo Jesús. Es lo que nos distingue de todo aquel que está en el mundo y ama las cosas del mundo. La santificación es lo que nos lleva a ser santos. Cuando comprendemos que la santificación es un deseo de consagrarse uno mismo al Señor y Dios, y que es un deseo que proviene de nosotros, desde muy adentro, el deseo de agradar a Dios en todo, de servirle con todo el corazón, de ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo, agradable a Él. Es entonces cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros y nos ayuda a vivir en santidad por medio de su Espíritu Santo. Nuevamente, debemos hacerlo, Señor, sobre nuestras vidas. Dejar que el Espíritu Santo obre, porque el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a toda la verdad. Por nuestras fuerzas no podemos. Le vamos a dar vueltas y vueltas a la cabeza y no vamos a llegar. No vamos a llegar, porque necesitamos esa dirección, ese discernimiento que solo el Espíritu Santo te puede dar. En 1 Tesalonicenses 5, de 23 al 24, registra: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también hará. El Señor, que es fiel, nos ha llamado a ser santos, y esto con un fin: ser hallados irreprensibles para la venida del Señor. Cristo encarna la santidad, y el Espíritu Santo la produce en la vida de quienes le permiten obrar. Nadie sin la plena dirección del Espíritu Santo puede en verdad ser considerado santo. Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, por lo que necesitamos de su presencia e instrucción cada día de nuestra existencia, para saber qué es y cómo mantener la santidad. Lo primero es la obediencia a su palabra. Porque si tú no obedeces, no estás viviendo en santidad. No existe forma de ser santo sin la observación de la palabra de Dios. Amén. Aleluya. En ella puedes encontrar todos los principios bíblicos para vivir conforme a tu Creador. Ante todo, ser hacedor de la palabra y no solo oidor o estudioso de ella, porque la tienes que vivir. La Biblia nos enseña que debemos fortalecer nuestro espíritu y debilitar los deseos pecaminosos de la carne. El ayuno, en eso hay un gran poder, y además la misma palabra de Dios nos dice que de estas cosas hablamos con sabiduría humana, que es con la que enseña el Espíritu. Dicho de otra forma, la lectura bíblica, el ayuno, la oración, te hacen estar en mejor condición de ser dirigidos por Dios. Amén. Amén. Y yo tras de eso también le puedo hablar. El día que de rodillas le pedí al Señor que tomara el control de mi vida, en ese momento, y nuevamente puede ser diferente para todas personas, van a tener diferentes experiencias, pero en ese momento se abrieron las puertas para mí. Y lo primero que pasó fue que en ese mismo momento dejé de fumar. Es una cosa que había tenido problemas con ellos cuando yo traté de fumar previamente, parar de fumar. ¿Okay? Eso lo conseguí como por 2 años, bajo mi propio esfuerzo,
tuve que quedarme fuera de trabajo por una semana porque ni yo me soportaba. Tuve que tomar medicamentos para ayudarme a dejar de fumar. Y constantemente quería volver a esos pasos. Pero qué gran diferencia cuando es el Señor el que obra. Amén, aleluya. Cuando Él tomó el control de mi vida y dejó que yo parara de fumar, eso fue a secas. No tuve que tomar una semana de vacaciones, no tuve que tomar medicamentos, solo ahí acabó. ¿Por qué? Porque el Señor estaba en control. El Señor estaba en control. Y no solamente dejé de fumar, pero Él me ha dado esa paz para no tener que regresar. Ese cigarrillo no necesito nada. Eso es un ejemplo pequeño, porque nuevamente hay muchas otras situaciones que la gente pasa, que son mayores. Pero en cada vida, lo pequeño puede ser la diferencia en esa vida. Amén, aleluya. Y tenemos, eso solamente lo traigo para que vean que cuando tomamos ese paso y tenemos esa convicción, el Señor obra. Y obra para bien. Pero tenemos que estar en ese estado compatible para que eso suceda. Yes. Yes. Tenemos que hablar con Dios. La oración es para eso. Pero también en medio de ella debemos aprender a escuchar. ¿Cuántas veces has sido ministrado mientras oras? El mismo Dios habla contigo, te da instrucciones. En su palabra Él nos dice que debemos venir a su presencia con manos santas. El orar constantemente al Padre te recordará tu compromiso de vivir en santidad. Ser santo es vivir libre de pecados. Al que no puede perdonar a su hermano, a él tampoco se le perdonará. Amén. Mateo 6:12. Además, sabemos la gran importancia de tener amor en nuestros corazones. Y ese amor es para todos, incluyendo a quien te ofende. Los santos saben perdonar, pero los impíos guardan rencor y no alcanzan misericordia. Nuevamente usted se dirá, pero ¿cómo yo puedo perdonar a aquella persona que me hizo tanto daño? ¿Cómo? Porque el Señor lo va a ayudar. El Señor lo va a sostener. El Señor lo va a apoyar. Usted se va a negar a sí mismo para que Cristo tenga el control. Y cuando usted hace eso, verá lo fácil que viene. Y se lo puedo testificar al igual. Porque persona más rencorosa en este mundo que esta persona que está aquí, yo creo que nadie. Creo que nadie. Porque qué persona se daña a sí mismo solamente por no darle el gusto a la otra persona. Y por guardar rencores. ¿Qué gane de eso? Absolutamente nada. Un montón de canas. Mucho dolor. Mucha frustración. Tristeza. Depresiones. Eso es lo que saqué del rencor. De guardar ese rencor. Nada más. Odio. Pero cuando el Señor me perdonó a mí y tomó el control de mi vida, me dio la oportunidad de soltar todas esas ataduras. Y no es de cositas, oh sí, perdón, te perdono. Es vivirlo. Es vivirlo. Tengo personas en mi vida que tiempo atrás hubiese dicho, jamás, esa persona jamás la podría perdonar. Jamás.
primero muerta. Pero eso es lo que estaba antes, muerta. Amén. Ahora vivo. Amén. Aleluya. Y ahora esa persona a la que me refiero está en mi vida. Es una persona que le extiendo la mano, le he perdonado. Y espero que puedas seguir en los caminos del Señor al igual. Porque ahora yo no quiero que esa persona se pierda. Porque no importa lo que una vez me hizo. El Señor me perdonó a mí. ¿Quién soy yo para no perdonar a esa otra persona? Amén. Amén. Aleluya. Y ahí usted también, hermanos, van a ver cómo la fe se va aumentando en usted. Porque esos cambios van a ocurrir cuando usted deja que el Señor obre. Esos cambios usted se los va a dar cuenta a usted mismo. Porque usted sabe mejor que nadie su persona y cómo usted era, ¿verdad? Y como dije, yo era bien rencorosa. No de 2 días, de una semana, de meses. Estamos hablando de años de rencor llevado en mi corazón. Y el Señor me ha dado la fortaleza de poder romper esas ataduras. Amén. Aleluya. That's it right there. Es de suma importancia saber cuidarse. Y de eso habla mucho la Biblia. De las conversaciones dañinas, de caminos que no debemos andar, de las cosas en que debemos pensar u ocupar nuestro tiempo. También nos dicen las Sagradas Escrituras, resistir al diablo y él huirá de vosotros. No demos lugar al enemigo. Nunca es lo mismo ser probados por Dios que ser tentados por Satanás. La única forma de ser santo es imitar a nuestro Señor Jesucristo. Él fue probado en todo y en todo salió victorioso. Siempre tendremos dificultades, pero el Señor está presente para ayudarnos a no caer, por lo que debemos confiar y mantener la integridad como hijos de Dios, que tenemos nuestras vidas en sus santas manos. Merecido o no, hacer lo que te corresponde y no esperando nada a cambio. Dios es justo y sus hijos también. Si es que en verdad son dignos representantes de Él, no van a valer las excusas. Es un mandato bíblico que debemos cumplir. Además, si somos santos, practicamos justicia y en todo tiempo. Amén. El Señor es santo y nosotros debemos representarle dignamente a Él, siendo buenos imitadores suyos. Por medio de la santidad, podemos hacer la voluntad de Dios sobre nuestra vida en lo individual y también por lo general como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo nos aconseja cómo llegar a la santidad de nosotros mismos para lograr la armonía con el Dios de amor, el Dios santo. Colosenses 3:12 al 15 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas las cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Una vez más, la santidad está ligada al amor de Dios y al cuerpo de Cristo.
La única manera de vivir en santidad es por medio de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. El amor de Dios sobre nosotros. Sin el amor de Dios no podemos hacer nada. Dios es un Dios de amor y si le pedimos amor en abundancia para nuestro prójimo, familiares, amigos, esposos, pastores, hermanos en la fe y hasta nuestros perseguidores, Dios hará. Amén. Por medio del amor, Dios actúa en nosotros, trayéndonos la fuerza necesaria para vivir en santidad, por medio del amor de Él para con nosotros, a través de nosotros y en nosotros. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. 1 Juan 2:6. Apartados de toda especie de mal. 1 Tesalonicenses 5:22. La santidad tiene propósitos multiformes dentro de la multiforme gracia de Dios para con nosotros. Es un arma de defensa, pues Satanás no puede atacar, tocar, acercarse. No puede robar, matar o destruir a un hijo de Dios que vive en santidad, pues la santidad repela al enemigo. Amén. Aleluya. La santidad no se alcanza a través de nuestro esfuerzo propio, sino a través de la presencia de Dios en nuestras vidas y se manifiesta a través de las obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Dios y Espíritu Santo se manifiestan a través de nosotros cambiando nuestros pensamientos. Realmente, cuando lo ves con los ojos del hombre, lo veías de una manera. Cuando tienes al Señor, esos pensamientos cambian. Yes, Y en yes. consecuencia, nuestras acciones. Es una condición espiritual que tenemos en Cristo junto con la salvación, la justicia, el sacerdocio y la realeza. La presencia de Dios en nosotros crea una separación de lo que había antes en nuestra vida y lo que somos ahora, santos, porque Dios es santo y Amén. nosotros hemos sido separados y escogidos por Él. Y santo no significa que seamos perfectos, porque no lo somos. Podemos caer y podemos fallar, pero ahora no es la regla, como lo era antes de conocer a Cristo. Ahora lo normal es vivir en santidad y lo anormal es caer en el pecado. Y si caemos, tenemos un abogado ante el Padre que nos defiende cuando confesamos nuestros errores. Dios nos ve santos a través de Cristo y la comunión con Dios no se rompe. Si no fuéramos santos, no podríamos estar en comunión con el Señor, que es 3 veces santo. Mantengan su santidad, hermanos. Amén. A veces, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Romanos 6:22. Y hasta aquí lo que le he traído en esta mañana. Le pedimos al Señor, Padre Todopoderoso, que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor. Que podamos escuchar tu palabra, no solamente oírla, pero hacerla, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú llevándonos a la verdad, a toda la verdad, Señor. Transfórmanos para que podamos ser aprobados delante de tu presencia, Señor.